Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitado muy especial, ya lo están viendo aquí en pantalla, el doctor Denis Mier, que es cirujano dentista y está por terminar su especialidad en prótesis bucal e implantología en la UNAM. Él se encuentra en Ciudad de México y lo vas a encontrar también en Instagram como dr.denismier. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, doctora Paulina. Me siento muy contento, ya quería que llegue este día y pues feliz de estar aquí con toda tu comunidad. Estamos felices de que estés aquí. Platicaros un poquito de ti. Pues bueno, yo soy ecuatoriano, estudié en la Universidad de las Américas, soy egresado de allá y ya llevo viviendo 3 años en México. Actualmente estoy cursando la especialidad de prótesis bucal e implantología en UNAM, orgullosamente UNAM. Y pues algo que tienen que saber de mí es que me apasiona mucho la docencia, me emociona mucho enseñar, compartir un poco de mi conocimiento, lo poco, lo mucho que sé, y pues nada, feliz de estar aquí. Ok, ¿ya cómo te has sentido en México estos años? Perfecto, los mexicanos los adoro, son mis hermanos, me han tratado muy bien, gracias a Dios. He tenido muy lindas experiencias y pues de lo malo también se aprende y pues nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Y estás en la mejor universidad de México. Yo me siento orgulloso de mi universidad. Me siento muy feliz de estar en UNAM y pues he aprendido mucho a lo largo de estos 3 años de especialidad. ¿Me decías que ya habías estudiado otras especialidades? Sí, también bueno, yo había en UNAM, también tuve la oportunidad de seguir un diplomado en prostodoncia total. También cursé algunas maestrías en línea como odontología estética adhesiva y microcirugía apical. Sí, esas son algunas de las maestrías que he tomado online y pues actualmente la más importante es la de prótesis bucal e implantología que estoy cursando en este momento, ya terminándola ya en pocos meses. Ya casi tu graduación. Sí, ya casi. Ajá. Súper bien. Y hoy nos traes un tema muy interesante. Sí, les traigo el tema les voy a traer mi tema sobre planificación y rehabilitación sobre implantes. Está súper interesante, doctor. Pues empecemos. Este día les he traído un tema muy interesante que se llama planificación y rehabilitación sobre implantes. Cuando nosotros queremos empezar a planificar un caso, a rehabilitarlo, a ponerle un implante, ponerle una prótesis, debemos empezar por esta palabra importantísima, planificación. ¿Qué significa planificación? La planificación es una sinergia de muchos factores, es un trabajo en conjunto por la persona que opera y la persona que rehabilita. Saber los tejidos que tengo, saber qué es el implante, cómo lo coloco, dónde lo pongo, qué prótesis tengo. Entonces es importante empezar de esto. Yo no puedo empezar a poner un implante si no sé planificar esto. Pero ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empiezo a planificar un implante? Debo saber con qué trabajo. ¿Qué es un implante dental? Un implante dental es una aleación de titanio, ¿ok? Es una aleación de titanio. ¿Y qué función tiene el implante? Va a reemplazar la raíz de mi diente que se perdió. Si pierdo una raíz, pongo un implante, ¿ok? Eh, lo más importante es que sepan que mi implante tiene una estructura general. La parte más coronal del implante, les he puesto que se llama plataforma o módulo crestal. Es el cuello del implante. El implante tiene su cuello, es la plataforma. Lo de más abajo, todo esto que involucra la mayor cantidad del implante se conoce como cuerpo. ¿Para qué sirve el cuerpo? El cuerpo es lo que va a estar compactando la mayor cantidad de hueso. Mi implante se pone en hueso y está en contacto la mayor cantidad de hueso en el cuerpo. Mientras que la plataforma, el cuellito, va a soportar la corona, la prótesis que voy a reemplazar que se perdió. ¿Ok? Entonces tenemos la plataforma que reemplaza, que va a ayudar a que se soporte mi corona, mi cuerpo donde se ancla el hueso y mi ápice. ¿Para qué sirve el ápice? Cuando yo coloco un implante en una cirugía, imaginémonos, voy a poner un implante, entro en hueso. El ápice es la primera parte que entra en mi hueso. Entonces, cada parte tiene su función especial, la plataforma, el cuerpo y el ápice. Pero adentro de la plataforma de mi implante, dentro del implante, tengo algo que se llama la conexión. Yo muchas veces me preguntaba en las clases de implantología, no entiendo qué es la conexión. La conexión, como su nombre lo indica, es la parte interna de la plataforma de mi implante que se conecta a un aditamento o componente. Todo lo que se conecta a un implante se llama pilar, aditamento, componente. Yo lo voy a conectar por medio de la conexión. Como podemos ver en esta imagen, un aditamento tiene esta formita, por ejemplo, de estrella. Se conecta de acuerdo a la forma que tiene mi conexión. Cada casa comercial tiene una forma en esta conexión y de acuerdo a eso va el aditamento pilar, ¿ok? Entonces esas son las partes de mi implante de manera general. Plataforma, cuerpo, ápice, conexión. Y más arribita les he puesto
que cuando nosotros vamos a poner la corona final, esta corona normalmente va sentada sobre un pilar protésico, pilar aditamento, ¿ok? Entonces es la estructura general del implante, para que lo entiendan. Es importante que entiendan esto de la macro y microestructura. Yo a veces no lo entendía muy bien. ¿Qué es esto de la macroestructura? Cuando ustedes ven un implante, ustedes han de haber visto en alguna foto del Instagram, del Facebook, en las redes, esta forma del implante. ¿Qué es esto? Es la macroestructura. Es lo que yo veo por afuera del implante. La literatura nos ha enseñado que han existido dos tipos de formas de implantes, cilíndricos y cónicos. Doctor Denis, ¿para qué me sirve saber que el implante es cilíndrico y cónico? Los implantes cilíndricos tienen estas paredes paralelas, como rectas, ¿sí? Tienen paredes rectas. Los cónicos tienen paredes cónicas. ¿Para qué fue esta evolución de los cilíndricos que antes se ponían a los cónicos? Cuando yo ingreso en hueso, el implante entra como un tornillo autorroscante. Es como, estas son las roscas de mi implante, las rosquitas, tiene una forma de cono. Esta forma de cono permite que el implante entre más fácilmente, más anatómicamente al hueso, diferente de un cilíndrico que son paredes paralelas. Es más difícil, era un protocolo mucho más complicado de ingresarlos en hueso. El cónico, ¿para qué también sirve? Para no perforar esa tabla vestibular, esa tabla lingual, para no perforarla y no dañar el hueso. ¿Para qué también sirve este sistema progresivo de cuerdas? ¿Qué es un sistema progresivo? Que en los implantes cónicos, el implante se va haciendo como que más grueso de la parte de arriba y más pequeño en la parte de abajo. En cuanto a roscas, es un sistema de roscas progresivas, más grueso, más corto. ¿Y para qué sirve esto? Para que compacte más hueso, para que más hueso se pegue al implante al momento de ponerlo. Entonces, diferencias entre un cilindro y cónico, la tendencia ahora es usar implantes cónicos. Lección, implantes cónicos actualmente. Es más La parecido a la raíz, ¿no? Como una raíz. Sí, tiene la forma como de la raíz, entonces hasta anatómicamente uno dice, pues tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, o sea, entra más fácil en hueso, ¿ok? Tiene sentido. Y pues cuando hablamos de macroestructura, también hemos visto en los libros estas imágenes muchas veces como que, ay, yo veo que tiene estas roscas, estas crestas. No todos los implantes son iguales, pero es una estructura una macroestructura que generalmente tienen todos los implantes. ¿Para qué sirven estas microrroscas? Las microrroscas están en lo que llamábamos el cuello, la plataforma del implante. Están en esa sección. Pero ¿para qué me sirven, doctor Denis? Si un implante tiene microrroscas, ayudan a distribuir de mejor manera las cargas. ¿Ok? Las microrroscas. Puede un implante tenerlos, puede no tenerlos, pero la literatura nos dicen que para eso sirven. Todo esto que vemos acá es la rosca. Algunos artículos, libros lo llaman espiras, pero todo esto es la rosca y la parte externa de la rosca se llama cresta. Esta parte como de la puntita se llama la cresta de la rosca y esta parte interna por dentro del implante se llama la raíz de la rosca. Entonces, todo esto, la distancia entre la puntita y lo de adentro, se conoce como profundidad de la rosca. ¿Para qué nos sirve esto, doctor Denis? Cuando yo coloco un implante, artículos han demostrado que si un implante tiene una profundidad de rosca, es decir, la rosca es como que es más larga en ancho, permite compactar de mejor manera el hueso. Cuando yo lo voy ingresando, mientras va quitando hueso, también va compactando hueso de mejor manera y nos permite todo esto a tener una estabilidad primaria. Es un tema que vamos a escuchar mucho en implantología. El profesor habló de estabilidad primaria, pero pues yo no entiendo para qué es esto. Cuando yo hablo de macroestructura, yo elijo este tipo de implantes cónicos con estas roscas para lograr obtener la mayor estabilidad primaria. Cuando opero, el implante entra en el hueso como un tornillo autorroscante, va entrando, va entrando, va entrando, y yo necesito que el día de la cirugía el implante no se mueva, se quede quieto. Entonces, la profundidad de la rosca ayuda a que entre, como que se compacte más hueso. Mientras va cortando el hueso, se va compactando más huesito. Entonces, es importante eso. Otros artículos establecen que en la historia ha habido muchos tipos de roscas, de la forma de las roscas. Por ejemplo, ha habido roscas en forma de V, anteriormente eran las más agresivas. Hay roscas en forma de cuadrada, si vemos la cresta es como cuadradita, la cresta la rosca es trapezoidal. Lo más importante, la tendencia indica que actualmente las roscas deben ser con una forma cuadradas o trapezoidales. Entonces, implantes cónicos, la cresta en forma cuadrada o trapezoidal y tener todo este en conjunto en consideración para tener una estabilidad primaria. Que el día que yo coloque el implante no se mueva, no tenga movilidad, solo es una estabilidad mecánica, ¿ok? Microestructura. Me daban clases, la microestructura del implante, yo, ¿y para qué me sirve saber que el implante sí le ponen cosas al implante? ¿Para qué me sirve? La microestructura es el tratamiento que se le da a un implante, es decir,
El implante sufre diversos tipos de tratamientos. ¿Para qué? Para tener mayor estabilidad primaria. Cuando ponga el implante, que no se mueva. La microestructura, yo puedo ponerle yo puedo ponerle un tratamiento de adición, es decir, que le añado cosas al implante. Adición, le pongo cosas. ¿Qué es? Hidroxiapatita, plasma en titanio, electroquímico. ¿Para qué? Para una mejor estabilidad primaria. Le puedo sustraer cosas, es decir, le hago como retenciones al implante dentro de su microestructura para que se retenga más en el hueso. ¿Ok? Mecánicamente. Yo le puedo poner un grabado ácido, granellado, láser. Esto del grabado ácido es como, por ejemplo, cuando yo grabo el esmalte, se forman se abren los prismas, todo para crear esa micro retención, ¿no es cierto? Es lo mismo en un implante. Yo le sustraigo o le puedo añadir cosas, ¿ok? Pues bueno, vamos a hablar sobre las conexiones. Ya vimos que el diseño es importante, los cónicos, implantes con las diferentes partes. Ahora vamos a ver sobre las conexiones. Les había indicado que las conexiones es lo que permite que un implante se añada a algo, a un pilar, a un aditamento. Pero ¿para qué me sirve esto, doctor Dennis? ¿Por qué he escuchado de las conexiones, pero ¿para qué sirve? Dentro del implante o por fuera, bueno, en la historia ha habido a veces que la conexión es por fuera o por dentro. Cuando yo coloco un implante, yo no quiero que por aquí pase dentro del implante bacterias. Yo no quiero que pase bacterias y tampoco quiero que al momento de que yo le ponga un aditamento, un pilar, este se mueva. Ah, ok, doctor Denis. Entonces, la conexión debe ser precisa cuando yo planifique mi implante para que por ahí no pasen bacterias y para que lo que yo coloque no se mueva. Libros, artículos han hablado de que el primer implante tuvo una conexión externa. ¿Qué es conexión externa? Este hexágono externo, la primera fotografía, este hexágono externo, la conexión estaba hacia afuera y solo se lo diseñó para que sea fácil poner el implante en hueso. No se lo diseñó con fines protésicos. Solo fue para que queremos colocar un implante y que sea fácil ponerlo. Punto. Pero ¿qué pasaba? Que como era externo, lo que colocábamos se movía y se metían bacterias. Mal. Se evolucionó a conexión interna. Este hexágono pasó a un hexágono interno. El hexágono estaba por dentro. Mejoró un poco, pero todavía colocábamos algo, se movía el implante o algo, pasaba algo y se metían bacterias y se movía el aditamento pilar. Mm. Seguimos mal. ¿Qué pasa? Los artículos establecen que lo actual, ya habíamos visto de los implantes cónicos, ¿sí? Los implantes cónicos, pero también hablan sobre una conexión interna, es como esto, que es interno, pero no es un hexágono interno, es una conexión interna cónica, es decir, que tiene paredes cónicas. ¿Qué es lo que pasaba? Que cuando colocaban un aditamento, ya no se movía, o sea, como que ya el pilar no se movía, el aditamento no se movía y no se meten bacterias, ya no se mueve, entonces la evolución entre externa, conexión interna, pasó a ser interna cónica y según artículos es la más utilizada. Hay otros tipos de conexiones como la conexión cono-Morse, que también se habla mucho. ¿Qué es el cono-Morse? Es también una interna, es como la de aquí al lado, pero es un cono con otra cono. Solo para que lo sepan, no todos los implantes tienen este sistema. ¿Y para qué crean el cono-Morse? Cuando yo ponga mi pilar o aditamento, es más fácil ingresarlo que sacarlo. Entonces era difícil sacarlo. O sea, hay casas comerciales como Vicon que ocupan mucho este conomorse. No todas las casas lo ocupan, pero es importante que sepan la evolución de las conexiones. La actualidad es la, un implante cónico con pared, con una conexión por dentro interna cónica. Esa es la actualidad. Les he traído algunos videos para que entiendan de mejor manera esto de las conexiones. Entonces, les había hablado que las que no funcionaban era hexágono externo hacia afuera, el hexágono interno hacia adentro, las que no funcionaban. Este es un caso de, por ejemplo, una conexión interna, pero un hexágono interno. ¿Qué pasaba con esto? El implante antes, quiero que lo sepan antes, tenía esta superficie que se llama flat to flat. ¿Qué significa esto? El implante a nivel de la plataforma, que era la plataforma, doctor Denis, el cuello del implante a nivel de la plataforma del implante era plano. Y el pilar o aditamento, lo que conectamos en el implante, también era plano. Entonces, ¿qué pasaba con este plano contra plano? Miren esto, doctores, compañeros, miren esto. En esta zona cuando el implante era sometido a un torque, a una carga, había este gap. ¿Sí lo podemos ver? ¿Sí lo ve, doctora Paulina? Sí, se despega. Se despega. Es porque es un plano contra plano, una conexión interna, pero es un hexágono interno. La evolución que él les había dicho, que es de actualidad, conexión interna cónica. Miren, aquí, para implante cónico, conexión cónica. Miren, el implante es sometido a un movimiento. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, doctora Paulina? Nada.
No se ve el movimiento. El implante es cónico para que entre bien en el diente, no perfore hueso, tenga estabilidad primaria, se ancle mecánicamente, pero también la conexión es perfecta para que por aquí no pasen ¿qué? Bacterias y no se mueva esto de arriba, el pilar o aditamento que conecta. Entonces la tendencia actual es implantes cónicos y una conexión interna cónica. ¿En qué años empezaron a usar los implantes? Ya estos implantes ya van desde la época de Brannemark. Por ejemplo, la conexión externa se usó, no recuerdo muy bien el año, pero los implantes se empezaron a usar como en esto de los peronés de conejos. Se insertaba como estas matrices de titanio para ver si es que el titanio se adaptaba bien al hueso y pues poco a poco fue esta evolución a través de la casa comercial. Por ejemplo, Nobel Biocare empezó con sus primeros implantes con conexión externa y poco a poco fue evolucionando hasta lo que tenemos ahora, pero más o menos empezó desde la casa Nobel, si mal no recuerdo, ¿ok? ¿Como que en los ochentas, Sí, noventa? puede ser, sí. La verdad es que desconozco, no soy muy bueno con las fechas, pero la historia nos dice que más o menos Nobel empezó con este tipo de conexiones externas. Aquí podemos ver una foto donde se ve esto, una conexión interna, o sea, sí es por dentro, pero miren, flat to flat, plano que es flat, plano contra plano, plataforma plana con pilar plano. ¿Qué nos daba, doctora Paulina? Gaps. Paredes cónicas, implante cónico. ¿Qué pasa aquí? No hay gaps. Es un resumen de lo importante que es ahora escoger un implante cónico, que es la tendencia actual, con la conexión interna cónica. Aquí podemos ver diferentes casas comerciales. Yo antes, cuando empezaba con esto del mundo de los implantes, yo era, a ver, checa qué conexión es, Denis. Y yo, no sé qué es la conexión, no entiendo. Tu implante tiene una conexión, tiene una forma, chécalo. Miraba el implante y por dentro tenía esta formita. La conexión tiene una forma. Y el aditamento que yo pongo en mi implante tiene una forma. Entonces es como que un switch, clic, entra, tiene que entrar. Entonces cada casa comercial tiene su conexión. La TENESA, conexiones internas cónicas. Diferentes casas comerciales han tenido diferentes tipos de conexiones, ha ido evolucionando y pues es diferente dependiendo del sistema. No es una ley de esta casa solo tiene este tipo de conexión, la forma. Por ejemplo, un hexágono, un trilobular, o sea, no es una ley que este implante debe serlo, pero la historia va diciéndonos que cada implante tiene su conexión. Algo muy importante, ok, ya vimos el macro diseño, ya vimos que es importante todo lo que es las roscas para que el implante tenga una estabilidad primaria, no se mueva al momento de la cirugía, no hay ese movimiento, vimos la conexión para que no se filtren bacterias, no se mueva el tratamiento, ok, ahora, ¿cómo lo escojo? Es algo que yo, era como que me tronaba la cabeza, ¿cómo escojo el implante? El implante, quiero que se lleven esto. El implante tiene dos medidas que quiero que se lleven este día. El implante tiene su ancho, es decir, se llama su diámetro, el diámetro del implante, qué tan ancho es. Y tiene su longitud, qué tan largo es. Entonces, doctor Deniso, entonces el implante tiene un ancho y tiene una longitud. Ok, lo entiendo. Pero ¿para qué me sirve saber esto? ¿Para qué sirve saber que el diámetro tiene un ancho y es largo? Ok, ¿cómo lo elijo? Me invento. Tenemos que considerar, por ejemplo, la futura prótesis que yo voy a colocar un implante. No puedo ponerle, pues un implante chiquito porque sí, no. Por ejemplo, este caso, en este modelo que les he traído. Quiero rehabilitar un molar. Yo no puedo coger un implante con un diámetro o ancho chiquito, estrecho, si es que mi corona va a ser un molar. Tiene sentido, ¿no? O sea, ¿cómo coloco un molarzote en un implante estrecho? ¿Cómo lo hago? No se puede. Debe ser un implante de acuerdo a la corona que voy a tratar. No hay una ley les voy a decir, 5 milímetros de molar, no hay una ley. No es que una ley, pero tienen que considerarlo al momento de poner su prótesis, ¿ok? El implante de acuerdo a la corona. También de acuerdo a la cantidad de tejidos periimplantarios, es decir, ¿cuánto hueso tienes tú? Ok, mi paciente tiene aquí alrededor en este diente, en el premolar, tanto hueso. Si es que es poco hueso, ¿cómo le pongo un implante grueso? No tiene sentido. Debo ver cuánto tejido tiene. También tengo que ver la cercanía con las estructuras adyacentes. Ok, vemos que el dentario inferior está cerca. No le va a poner un implante súper largo que afecta al dentario. Entonces, considero la corona que voy a rehabilitar. Cuánto hueso tengo y las estructuras adyacentes. ¿Está cerca de seno? Debo hacerlo más cortito. Cerca de dentario, en incisivos anteriores, los centrales. No puede ser un implante grueso para unos dientes tan estrechos como los centrales. Tengo que considerar eso. Y algo muy importante, que esto sería un tema de una clase, pero más que todo quiero que sepan que cuando escogen un implante, ya saben, ¿no? Tiene su diámetro. Aquí dice implante, por ejemplo, de 4,3 diámetro, qué tan ancho es, y longitud 7 milímetros. Cuando escuchen un implante de 3,75 por 7.
Implante de 3,75 por 7. Ok, un implante de diámetro de 3,75 por 7, por longitud de 7. Más o menos siempre se maneja así el diámetro, que tan ancho va primero y la longitud va después, generalmente. Pero es importante que cuando ustedes escojan qué colocarle encima, sepan qué plataforma tiene el implante. Las casas comerciales, diferentes sistemas, Straumann, Nobel, MIS, todos tienen diferentes tipos de plataforma. Es diferente. La plataforma, por ejemplo, este sistema tiene una plataforma narrow, regular y wide. En inglés narrow, estrecho, regular, regular, wide, amplio. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando yo coloque un aditamento, por ejemplo, este de 4 3 y de 5, ok, estos son implantes, doctor Denis, pero pues, ¿qué no entiendo? Estos implantes, si podemos ver a la izquierda, dice RP. ¿Qué significa? Regular Platform. La plataforma de esos dos implantes, aunque son anchos diferentes, la plataforma es regular. Yo quiero al que te vende los aditamentos, oye, quiero un aditamento para una plataforma regular. A veces ya no lo tienes que decir, quiero un implante para un día con un ancho de 5. No, mi implante tiene una plataforma regular. Mi implante tiene una plataforma narrow. Mi implante tiene una plataforma wide. Hay distribuidores que sí te piden, oye, por favor, dame el diámetro de tu implante. Ah, ok, es un 4,3 por 7. Ah, ok, así te lo pido. Entonces, así escogemos nuestros aditamentos y nuestros implantes, más o menos. Es un tema de una clase, pero he tratado de resumirlo de mejor manera. ¿Y longitudes solo hay 7 y 8,5? No, 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 este lo puse como ejemplo. Hay diferentes tipos de longitudes. Hay implantes cortos, extra cortos. Como digo, es tema de una clase, pero lo que quiero que entiendan es que hay muchas longitudes y muchos diámetros. Y dependiendo de la corona, el hueso, depende del tipo de longitudes y diámetros. En nuestros catálogos, cuando nosotros descargamos un catálogo de una empresa, ahí sale todas las longitudes posibles, todos los diámetros posibles. Y también colores, a veces se diferencia por colores. Ah, plataforma estrecha, wide, narrow crossfit, small crossfit, o sea, las plataformas, el cuello del implante tiene diferente, a veces un diámetro diferente al implante. Entonces, así pido mis aditamentos muchas veces, ¿ok? Materiales titanio. Ajá, el material es titanio, exactamente. El implante es una aleación de titanio, titanio, panadio y novio. Generalmente es una aleación de tipo 4 y tipo 5. Los tejidos preimplantarios, ok, ya les enseñé el diseño, porque el diseño es importante. Qué longitudes, todo eso, la forma cónica, la conexión con interna cónica, pero no podemos pasar de vista una parte que es muy importante de los periodoncistas, de los cirujanos, de las personas que operamos, los tejidos preimplantarios. Mi implante tiene estructuras de soporte, al igual que un diente. Vamos a hablar un poco sobre esto. Yo no entendí esto hasta hace muy poco. O sea, ¿para qué es importante esto? O sea, sí, lo escuché en la clase de periodoncia uno, periodoncia 2, pero esto del espesor biológico, del espacio biológico, pero ¿para qué me sirve? ¿Ok? Empecemos con esto. ¿Cuál es la diferencia entre un diente y un implante? El diente, doctora Paulina, muchos sabemos que está anclado al hueso mediante ¿qué? El ligamento periodontal. Ya muchos lo sabemos. El implante está anclado al hueso por ligamento periodontal. Perfecto. Ok, lo entiendo. Pero ¿qué pasa en el implante? No hay ligamento periodontal, porque se perdió la raíz y se perdió ese ligamento. Entonces, el implante básicamente está soportado mediante una especie de anquilosis. O sea, cuando yo lo ingreso como un tornillo autorroscante, va entrando en el hueso y es como que se anquilosa en el hueso. Se queda ahí y tratamos de que tenga una estabilidad primaria, es decir, una estabilidad mecánica que no se mueva y después de un tiempo se osteointegre. Después de un tiempo ya llega el huesito. Entonces, el implante solo está como roscado en el hueso. ¿Ok? Pero no tiene ese ligamento. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque al yo no tener ligamento, la vascularización en el diente es mayor que en un implante. Vemos estas fibras, ¿no? Estas fibras son las fibras periodontales. Las fibras periodontales en un diente son diferentes a las fibras periodontales de un implante. La disposición es diferente. También en un implante, en un diente podemos ver que la distribución de las cargas es diferente. Cuando yo mastico, la carga que recibe un diente con un diente es diferente a la que yo recibo un diente con un implante. Es diferente porque el paciente no tiene esa propiocepción. O sea, cuando el paciente pierde ligamento, y pierde estos factores, ya no siente si es que a veces muerde poco o mucho al inicio. Entonces, es importante saber que las fuerzas son diferentes en diente y implante. Ahora, lo más importante en esta parte de tejidos preimplantarios, ya vimos diferencia entre el diente, implante, ligamento, sí, ligamento no. Fuerzas diferentes en uno y otro, fibras diferentes, ¿ok? Pero lo más importante de esta parte, o de las cosas más importantes, es el espesor biológico. Ese tema del espacio biológico. ¿Para qué sirve, doctor Denis? Cuando yo coloco un implante, aquí está el implante colocado, está mi implante, mi pilar.
el que vayamos a colocar después, ya lo enseñaré después, es importante tener este espacio, esta distancia de tejido. ¿Para qué? Lo vamos a ver aquí. Muchos hemos visto esta fotografía. Nos imaginamos el dientito, la raíz o nos imaginamos bueno, el implante. Esta parte se conoce como el espacio o el espesor biológico en un diente, en un implante, perdón. La literatura informa que normalmente, en muchos casos, el espesor biológico en un implante es mayor que esos 3 milímetros que alguna vez escuchamos en la clase de periodoncia de un diente. Es un poco mayor. Normalmente va de 1.5, 1.5 milímetro. Es mayor, ¿ok? Pero ¿para qué me sirve esto? Ya lo vamos a ver. En esta parte está el implante. ¿Cómo se llamaba esta parte? La plataforma cuello. Por dentro, la conexión. En esta parte, en esta parte, en esta zona, tienen que saber que aquí se encuentra el tejido conectivo. De aquí para arriba, el epitelio de unión. De aquí a aquí, el epitelio surco. Ah, como un diente, muy similar, pero con medidas más grandes. ¿Para qué me sirve esto? No, o sea, doctor, ok, yo sí he visto eso en periodoncia, pero ¿para qué me sirve en un implante? Si yo no tengo estas tres zonas y no cuido este perfil de emergencia, ese margen, no pongo un implante, o sea, si no coloco un implante y no le doy esa cantidad de tejido, van a pasar algunas cosas. Este artículo del doctor Ramón Gómez Meda lo clasifica como la zona C, la zona B y la zona E. La zona C, tejido conectivo. La zona B, epitelio de unión. Y la zona E, el epitelio surco. ¿Para qué me sirve esto? En un implante, la zona C y la zona B, la zona C es la más cerca al implante, la zona B, ok, ya había explicado esto. La zona C y la zona B van a ser ese sello biológico que cuando yo ponga mi corona, no se metan las bacterias dentro de la conexión interna cónica. Es ese sello con mi restauración. Es como un sello que debo tener, porque si no se va a meter comida, se van a paquetar alimentos, se van a filtrar bacterias. Entonces es muy importante saber esto. La zona C y la zona B es el soporte del tejido y es el sello para que no se metan bacterias sin mi restauración. Y la zona E es la estética. Ah, yo quiero formar el perfil de emergencia en mi paciente. Yo no entendía, o sea, a ver, ¿qué es eso el perfil de emergencia? Es todo esto, pero la zona E se refiere a la zona estética, el margen gingival. Es como, cuando yo pongo un implante, la zona E es como que lo que está dentro del surco. Esa parte yo la puedo ir conformando para darle la estética, si quiero mover un poco hacia acá o hacia acá el margen. Entonces, sellado, zona C y zona B se conforma de esto y nos da el soporte del tejido y el sello para que no entren bacterias. Y la zona E, cuando ponga mi restauración, me da la estética. Soporte, estética. Les traigo otro artículo que va a servir mucho cuando planifiquen un implante. Cuando yo coloco un implante, yo lo coloco un huesito, ¿ok? En la parte de la cresta, ¿ok? Lo coloco. Y yo pongo mi restauración. Pero si yo no considero la distancia que existe entre el punto de contacto de mis futuros dientes, de mi futura prótesis, y no considero la distancia que está del punto de contacto al hueso, si no lo considero, yo no voy a poder formar la papila que quiero. Viene un paciente y pierde los dientes anteriores. Ok, yo lo pongo por ponerlo, pero no sé esa distancia de la cresta, de donde lo coloqué, al punto de contacto. Entonces, ¿qué pasa? Los artículos establecen que si esta distancia del punto de contacto de mi futura restauración a la cresta es mayor de 5 milímetros, si esa distancia es como mayor de 5 milímetros, pues vamos a tener algunos problemas. Lo ideal es que sea lo ideal es que sea de 5 milímetros, 4 milímetros, o sea, que esa distancia sea más disminuida para poder formar más papila. Entonces, muy importante ver la distancia entre el punto de contacto y la cresta. Sí, Idealmente, 5 milímetros para formar papila. si Ujú, no se es van a ver importante. triángulos negros, ¿no? Exactamente, exactamente. Cuando pongo implantes en la zona anterior, si yo pongo el implante por ponerlo, lo pongo muy profundo y no tengo la cantidad de encía y pongo el punto de contacto muy hacia incisal, no, o sea, ¿cómo espero formar papila? La paciente me dice, doctor, se me ven los puntos negros, o sea, no sé qué hacer, o sea, es porque no planificamos bien el implante, no consideramos los tejidos preimplantarios y ese artículo del doctor Tarno me gusta mucho porque es algo básico que todos deberíamos saber al momento de operar y planificar un implante. Cuando hablamos de planificar un implante, es importante, hablamos sobre tendencias, ¿no? Sobre esto de las roscas cuadradas o trapezoidales, implantes cónicos, conexiones internas cónicas. Esto también es una tendencia.
algo que deberíamos tener en cuenta. El platform switching. Me lo explicaban y a veces yo no lo entendía. O sea, ¿para qué me sirve saber esto del switcheo de plataforma, el platform switching? Vemos un caso donde colocamos un implante, un pilar o aditamento, lo colocamos ya con nuestra coronita. Ok, lo coloqué, mi implante, mi pilar o aditamento protésico y la corona. Lo coloqué, está el implante restaurado. Pero ¿qué pasa? Vemos en este caso que hay una ligera pérdida ósea. ¿Ok? El switcheo de plataforma, el platform switching, se creó ¿para qué? Si vemos, ¿cómo se llamaba esta parte del implante? La plataforma. La plataforma o cuello del implante, esta parte coronal se llama la plataforma, ya lo habíamos visto. El platform switching es cuando la plataforma o el cuello de mi implante tiene un diámetro o ancho más grande que el aditamento pilar que yo ponga. ¿Para qué? Para que se ponga más tejido blando aquí, para que ingrese más huesito acá. ¿Y para qué me sirve esto, doctor Dennis? Para que si yo hago switch de plataforma, es decir, el pilar es más pequeño que el implante, aquí podamos tener espesor biológico. ¿Y para qué me sirve el espesor biológico? Sellado en las zonas más profundas y estética en la zona superior. Ah, o sea, para esto me sirve saber todo esto del espesor biológico. O sea, si no es poner el implante por ponerlo, es solo poner el implante porque hay hueso. No, considerar tejidos, tejido blando, tejido duro, la posición del implante. Ya vamos a hablar de esto de la posición del implante. Ahorita estoy hablando solo de los tejidos que soportan el implante. Espero haber sido claro. Es un mundo, es una clase, pero he tratado de resumirlo de mejor manera para que entiendan por qué se debe aprender estas cosas. No es solo saberlo porque hay que leerlo, hay que saberlo porque tiene un motivo. Y vamos a lo que todo mundo quiere saber. A ver, doctor Denis, ¿cómo pongo mi implante? ¿Cómo lo pongo? La literatura, artículos del doctor Tarnow y libros como los de Cardapoli establecen que cuando yo coloco un implante, tiene que tener una distancia entre implante y diente de 1.5 mínimo. Yo no puedo poner un diente y un implante a 0,8 milímetros muy pegado. ¿Por qué? Porque si no hay esa cantidad adecuada de 1.5 de hueso, va a haber una recesión de hueso y si hay una recesión de hueso, el tejido se baja. ¿Sí? Entonces es importante tengo implante diente, receta 1.5 mínimo. Esto los artículos lo repiten muchas veces, 1.5 mínimo. Es diferente cuando pongo un implante cerca de un implante. Cuando pongo un implante cerca de un implante, la distancia aumenta, puede ser mínimo 3 milímetros. O sea, tengo que tener de ley, sí o sí, 3 milímetros de hueso entre implante e implante. No puedo poner un implante aquí y súper cerca un implante acá. Muchos no lo saben. Pero si no se cuida eso, lo mismo pérdida ósea, y si hay pérdida ósea, se pierde volumen de tejido, y si pierde volumen de tejido, pierdo espesor biológico, y si pierdo espesor biológico, pierdo soporte sellado y pierdo estética. Todo tiene un porqué. 1.5 implante diente, 3 milímetros implante implante. Lo vamos a ver en este caso porque yo a veces no lo entendiera como que sí, lo entiendo más o menos, pero con fotos la gente entiende más, las personas, los alumnos entendemos más. Entonces, tengo un implante aquí, un implante acá. ¿Cuánto habíamos dicho, doctora Paulina, que teníamos que tener entre implante y implante? Tres, Y entre implante y diente, unos cinco. por lo menos mínimo, ¿ok? Y algo muy importante es que cuando yo coloco mi implante, sobre todo en vestibular, yo tengo que tratar de tener 2 milímetros de hueso. Generalmente siempre alrededor de entre 160, cuando coloco un implante, tener 2 milímetros de hueso alrededor del implante, idealmente, pero sobre todo en vestibular. Hay casos donde a veces vamos a operar a un paciente y tenemos 1.3, 1.2, 1.1. ¡Ugh! Cuidado, cuidado, porque en vestibular son estética y puede haber una fenestración, puede haber una alteración del tejido. Entonces, por lo menos 1.5 o 1.8 es lo que dicen los artículos. Aquí recopilé No se artículos de entiende, se puede regenerar, ¿no? Exactamente. Una vez leí en una clase con Sasha Jovanovic que establecía que la mayoría de casos anteriores, en el sector anterior, 65% de casos, en el 65% de los casos, en el sector anterior, toca hacer regeneración porque no hay ese 1.5, 1.8 mínimo de hueso en vestibular. Casi siempre toca hacer regeneración aquí. Yo no lo sabía. Y a veces colocamos implantes y dijimos, bueno, pues no, pues coloquémoslo, no pasa nada. Tenemos que considerar tener idealmente 2 milímetros alrededor en 360 de todo el implante, entre implante y implante a 3 y entre implante y diente 1.5. ¿Y qué pasa si no tengo ese espacio y quiero, el paciente quiere un implante ahí? ¿Se tiene que hacer con ortodoncia el espacio? O sea, Lo, ahí ide- lo, ide- pensar en otro tipo de prótesis. lo ideal es, o sea, a ver, no es una receta.
pero lo ideal es desde la parte quirúrgica ir tratando de solventar eso. Por ejemplo, como había comentado, podemos hacer algún tipo de regeneración para aumentar ese hueso. Por ejemplo, si yo no veo que tengo ese hueso, pues abro colgajo, hago una regeneración ósea, cierro y espero algunos meses hasta tener ese tejido. Hay veces donde tengo hueso y pues no hay de otra. Tengo que colocar un implante, no se regeneró, tengo que tratar de jugar con los diámetros del implante, como habíamos comentado, ¿no? Que sea un implante un poco más estrecho. También puede ser, si no tengo esa angulación, esos 2 milímetros en vestibular idealmente, pues lo ideal sería no colocar el implante. Yo esperaría hacer algún tratamiento para colocar el implante porque pues va a fracasar. Si no hay ese 1,5 entre implante diente y 3 entre implante implante, o sea, si no tengo eso mínimo, que eso sí, no puedo decir voy a ponerlo aunque porque Negociable. No es no es negociable, tenemos que hacerlo, tenemos que buscar la forma de hacerlo. Hay veces donde el hueso nos tiene una forma y pues el implante sale hacia vestibular ya porque ya no hay más hueso, o sea, no puedo cambiar la dirección del hueso, o sea, pero ahí puedo jugar con diferentes tipos de aditamentos para angular los implantes, pero hay principios biológicos que no se pueden cambiar y es importante que los conozcamos, ¿ok? Esta clase, esto de tipos de hueso es muy importante porque pues me lo enseñaron alguna vez, creo que a todos nos dijeron, pues hay diferentes tipos de hueso, pero ¿qué me sirve? Yo lo explico de una manera muy fácil. Todo esto, doctora Paulina, es nuestro hueso. Todo esto es nuestro hueso. Todo esto, lo amarillo, estos puntitos. Ok. Nuestro hueso se divide en dos tipos, cortical y trabecular o esponjoso. Todo esto es mi hueso, pero tiene dos tipos. La parte externa se llama ¿cómo? cortical. Y la parte interna se llama Y trabecular o esponjoso. ¿Ok? Y alguna vez en algún libro de implantología o alguien nos había mencionado que existen cuatro tipos de hueso. Pero ¿para qué me sirve? La clasificación de Le Cornizar establece que los tipos de huesos se dividen en tipo uno, 2, 3 y 4. Ok, sí, chévere, pero ¿para qué? El tipo uno hay más cortical y hueso esponjoso o trabecular es un poco, es en menor cantidad. ¿Ok? El que prima es el cortical. En tipo 2 es algo más homogéneo. Hay una gran cantidad de tejido cortical, pero también a su vez un hueso trabecular o esponjoso denso. Hemos visto, hay hueso denso. ¿Qué es hueso denso? Es un hueso bueno, es un hueso mineralizado. Entonces, este tipo de hueso es el mejor para poner implantes según la literatura. ¿Por qué? Porque tiene buena cortical y este es un hueso esponjoso, pero es denso, es mineralizado. El tipo 3 miren, el hueso cortical disminuye. El hueso esponjoso está también en buena cantidad. Este disminuye un poco. También es un buen hueso, pero pues entre el 2 y el 3 me voy con el 2, pero también tengo que considerarlo al momento de poner un implante. Y aguas, ¿ah? El tipo 4, ¿qué pasa? La cortical, ¿cómo está, doctora Paulina? muy reducida. Muy reducida. Y aquí uno diría, pero tenemos mucho esponjoso. Muy bien. Pero este es un hueso esponjoso trabecular poco denso. ¿Qué significaba que era denso? Que no está tan mineralizado. Entonces, normalmente a mí me lo enseñaron así. Zona anterior de mandíbula tenemos tipo uno, zona posterior de mandíbula tipo 2, zona anterior de maxila tenemos tipo 3 y zona posterior de maxila tenemos tipo 4. Mm, El hueso en la mandíbula es mucho más compacto. ¿Qué significa que el hueso sea compacto? Que es más duro. En cambio, el hueso de arriba es menos compacto. Porque, ¿quién lleva la fuerza cuando uno mastica? ¿Quién lleva la fuerza? ¿La mandíbula o maxilar? la mandíbula. La mandíbula es la que lleva la fuerza al maxilar. Entonces, el hueso mandibular es más compacto y el hueso maxilar es el que recibe la carga, entonces es menos compacto. Y aquí, en zona posterior, que tenemos tipo 4 aguas. Mucho cuidado. Cabe recalcar que el hueso cortical es compacto, pero es poco vascularizado. El hueso trabecular es más blando, pero tiene mucha regeneración celular, mucha vascularización celular. Entonces el equilibrio entre los dos me da un hueso para poner un implante. Pero en cualquier tipo se puede poner implante, ¿no? Hay que valorarlo. O sea, por ejemplo, si tenemos un hueso tipo 4 que es por ejemplo, en maxila, a veces tenemos que usar un diferente tipo de diseño de implante, por ejemplo, de unas roscas más profundas para poder anclarnos mejor en ese hueso. ¿No? O sea, tenemos que, a veces, hay veces donde un paciente vemos el hueso y pues no, o sea, tiene un tipo 4 tan marcado, es como filo de cuchillo. No le puedo ofrecer implantes. No es que puedo colocar en cualquier caso implantes. Debo conocer qué tipo de hueso tengo, cuál es el mejor, cuál no es tan favorable y trabajar sobre eso y con criterio ver con cuál trabajo. Y Esto muchos les... pacientes piensan que ya quiero un implante y me lo pongan.
Hay que No, ver si es candidato o lo podemos convertir en candidato, ¿no? exacto, tenemos que ver muchas cosas, como habíamos visto, qué tipo de hueso tiene o no tiene hueso, esa distancia entre implante diente, entre diente implante, tenemos que saber cuánto tejido tengo, ese espesor biológico, qué longitud y diámetro tiene, qué tan ancho, qué tan largo. Pues ahora vemos porque todo se une, ¿no? Todo se complementa para entender cómo colocar un implante. No es solo colocarlo, y de esto pecamos mucho. Yo he pecado de esto por falta de conocimiento, pero ahora lo entiendo. Esta imagen es muy importante porque muchos han escuchado esto de las unidades Hounsfield. ¿Qué es esto de las unidades Hounsfield? El doctor Dennis ya nos explicó que el tipo uno, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, ok, ya sé que este hueso es así, 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 ok, lo voy a ver en mi paciente, cuando pongo un implante, el premolar tiene así, ok, pero cuando en muchos softwares, cuando yo acerco el cursor a mi hueso y voy a colocar un implante, a veces el software me pone algo que dice unidades Hounsfield como 600, 800. ¿Qué significa esto? Según artículos, cuando yo tengo más unidades Hounsfield, significa que un hueso es altamente cortical. Entonces, las unidades Hounsfield, en resumen, sirven para ver qué tan denso es un hueso, qué tan mineralizado es un hueso. Ok, doctor Denis, entonces mi hueso tiene más de 600 unidades Hounsfield cuando le pasé el software y todo y lo analicé. Ok, es un hueso muy cortical. Le pasé como por acá en un tipo 3, quizás unos 500, unos 400. Es un esponjoso y denso, pero pues va bien, o sea, todavía tiene cortical. Pero aquí, esponjoso y denso de baja densidad. Doctor Denis, me salió como valores de 300, de 200, es muy poco. Ok, quizás tu hueso tenga poca densidad, sea poco mineralizado. Cuidado, según los casos, y entendiendo el tipo de hueso, entendiendo esto de las unidades Hounsfield, qué tan denso, es decir, qué tan mineralizado está, yo veo en qué me voy a meter, dónde voy a trabajar. Aquí les dejo artículos, esto no es ley, no son los valores fijos, es solo un artículo. Artículos tienen diferentes medidas, pero más o menos esto es para que lo entiendan. La cereza del pastel, lo que todo mundo quiere saber. Ya hablemos, ya, mucha teoría, hablemos de los implantes. Los implantes, quiero conocer qué implantes tenemos. Los implantes, un ratito, los implantes, tenemos tres tipos de implantes. Tenemos un implante que se llama bone level, que va a nivel de, como su nombre lo dice en inglés, bone, va a nivel de hueso. Tenemos un implante que se llama tissue level, va a nivel de tejido. Y va un implante que también se conoce como infracrestal, que es que de la cresta, la cortical, va infracrestal. El protocolo es para sumergirlo, es diseñado para sumergirse. He diseñado un video, lo realicé para que se entienda esto de mejor manera porque pues muchos a veces no lo entendemos y esto es muy importante. Cada casa comercial maneja sus tipos de implantes. Esta casa comercial tiene tissue level, maneja bone level o esta casa comercial maneja infracristales. Entonces, vamos viendo. Aquí van a entender un poco mejor lo que les expliqué sobre los diferentes tipos de hueso. ¿Esto qué es? Tejido, el tejido, eso del espesor biológico, el perfil de emergencia que vamos formando, todo eso, el tejido, la encía, todo eso, ¿no? El tejido que está entre la plataforma y mi margen gingival. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Qué huesos teníamos, doctora Paulina? El cortical y el trabecular. Ajá, el trabecular o esponjoso. Aquí ya vemos cómo se ve mejor manera cuando yo ingreso un implante. Lo primero que toque el ápice de mi implante, esta parte, es el cortical y va entrando hasta sumergirse en él. Esponjoso. Entonces el tissue level es un implante con un cuello pulido. Este tiene un cuello, una plataforma. ¿Se acuerdan que la plataforma o cuello es la parte más coronal del implante? Esta plataforma tiene un cuello pulido. ¿Por qué es pulido? Porque el pulido permite una adherencia epitelial, permite que las células entren, que una adherencia celular para que sea compatible con el tejido. Y vemos que lo demás entra en el cortical y en el esponjoso, pero la plataforma desde aquí, desde el cuello, ya está en tejido blando. Vemos otro implante, que generalmente son los más colocados, que son los bone level. ¿A qué nivel se coloca el bone level, doctora Paulina? ¿Qué puede ver acá? Cortical. Se pone en la cortical, al ras de la cortical. La literatura establecía que este hueso bone level, el implante bone level se pone en la cortical. ¿Y este cómo se llama, doctora Paulina? Él Infracrestal. se sumerge de la cresta de este tope, como el bone level, pero se sumerge, está diseñado para sumergirse. Entonces, la literatura, pues bueno, yo pensaba que los tenía que colocar bone level y muchas veces los planificaba para colocarlos pues a nivel de cresta. Pues hay varios artículos y autores establecen que ya los implantes bone level, la mayoría de implantes son bone level, los puedo colocar
un milímetro abajo de la cortical, como que por acá, un poquito sumergidos, o 1.5, ¿estamos? Bien, o sea, es un implante bone level y pues puedo sumergirlo. ¿Pero por qué, doctor Denis? Porque en esta parte, que se llamaba como la plataforma, va a estar conectado ¿con qué? Con un pilar o aditamento. Si cuando yo conozca cuando yo ponga este pilar o este aditamento, esta parte se llama la zona crítica. Entonces, se ha demostrado que cuando yo colocaba el implante a nivel de cortical, o sea, lo dejo al ras de la cortical, se perdía mucho hueso. Pero hay libros como los del doctor Linkevicius que establecen en el Zero Bone Loss Concept que si yo tengo este espesor biológico y lo respeto, aunque yo lo ponga al nivel de la cortical, pues no pasa nada. Pero hay muchas filosofías, muchos autores, no es receta, no es que yo lo digo así, tiene que ser. Puedo este implante sumergirlo a 1 milímetro, 1.5, aunque sea un bone level, puedo dejarlo a cristal si es que respeto el espesor biológico, pero estos implantes sí van a nivel de tejido, el cuello pulido, y este infracristal sí se tiene que sumergir. Y los protocolos de fresado van así. Ya vimos tejidos. Ahora vamos a lo que muchos vinieron, porque muchos, ay, doctor Denis, yo soy protecista, yo quiero que me hable de prótesis. Ya hablo de los tejidos, hábleme de prótesis. Cuando yo coloco un implante, yo tengo que considerar el espacio interoclusal. Es decir, quiero colocar un implante en un premolar. Por favor, paciente, muerda. Ah, mira, cuando yo hago que muerda, tengo espacio para colocar una corona. O sea, sí tengo espacio para rehabilitar mi implante. No es solo colocar el implante y lo pongo y que el protecista o el rehabilitador se arregle. No. ¿Tengo espacio para colocar ese implante? ¿No lo tengo? Ahí, según eso, yo tengo que valorar muchas cosas, un aumento de dimensión vertical, tengo que ver qué aditamentos uso, si la altura de mis aditamentos, qué tan alto, qué tan corto va a quedar. En este caso, este es un caso que realicé en la división de posgrados, donde a un paciente le diseñamos una barra para una sobredentadura. Una sobredentadura es una prótesis sobre implantes, pero que el paciente se puede poner y sacar. Entonces, yo para poner esta barra tuve que considerar cuánto espacio tenía entre cada. Miren, por ejemplo, es un caso que realicé, una barra, y yo tuve que considerar desde la planificación cuánto espacio tenía con maxilar, con la prótesis de arriba. ¿Ok? Entonces, no es solo poner un implante y ya en los tejidos y ya el proticista se encarga. ¿Cuánto espacio tienes? Dime cuánto espacio y te diré qué aditamento pones, cómo lo pones. Este artículo y postulados del doctor Misch establecen que cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un caso de una sobredentadura, pues miren, por ejemplo, este caso, yo tengo que tener una distancia mínima de ¿cuánto? 12 a 14 milímetros por lo menos para poder colocar una sobredentadura. Es un artículo y artículos que les dejo para que puedan revisarlo después. Importante, tener espacio. ¿Tengo o no tengo espacio? Ahora sí, lo que muchos quieren saber. Ok, doctor Denis, usted habló mucho de pilares, de aditamentos. Lo de los implantes le entendí. Lo del espesor biológico le entendí. Lo del diseño le entendí. Lo de la conexión le entendí. Pero eso de pilar, de postes, del healing, no entiendo. ¿Qué es esto de los aditamentos? Primeramente, yo creo que con videos las personas entendemos más. Primero tenemos los desarmadores. Los desarmadores tienen diferentes, son de todos los colores y sabores en el mundo. Cada casa comercial tiene sus desarmadores y en la punta podemos ver que tiene esto. ¿Qué ve aquí, doctora Paulina? Como una forma como de estrella, ¿sí lo ve? Esta Estrella, forma, mucha ajá, sí, imaginación. ajá, exactamente, es como tiene una forma, ¿ok? El desarmador tiene una forma para adaptarse a un aditamento con esa forma y el aditamento tiene la forma de la conexión de esa forma. Entonces, siempre el desarmador tiene la forma de la conexión de mi implante y los aditamentos tienen la forma de esta conexión. Para eso es importante los desarmadores. Yo llevo mis pilares, mis aditamentos, todo lo Pedir protésico, la yo lo forma. llevo. Sí. Exactamente. Y tienen la forma de la conexión. Ya vimos que una conexión puede ser puede tener una forma de una estrella, trilobular. Hay muchas conexiones, ¿no? Entonces, mi desarmador, cuando yo, por ejemplo, no sé qué implantes, voy probando desarmadores y veo, este implante tiene esta forma como que hexagonal. Oh, queda. Es porque tiene ese desarmador la forma de la conexión. Ahora, muchos hemos visto esta como matraquita. Esta se llama una matraca o llave dinamométrica. ¿Sirve para qué? Cuando yo coloco un pilar, un aditamento, lo coloco en boca y ya no lo quiero topar más, yo lo torqueo. Es decir, le meto una fuerza en newton sobre centímetros cuadrados puede ser mediante esta matraca o torquímetro manual. ¿Para qué? Le aplico una presión, plac, 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 como se ve en el video. ¿Para qué?
para que ya no se mueva el aditamento. Es cuando ya no lo quiero topar, cuando ya lo quiero dejar ahí. Normalmente se transmite en newtons sobre centímetros cuadrados, esto que se llama torque. El torque es la fuerza máxima con la que yo aprieto un implante o con la que yo aprieto un aditamento. Entonces, ya vimos desarmadores y la matraca. Cuando vean esto en la clínica, pues ya saben de qué se trata y para qué más o menos sirve. Ahora, quiero hacer una pausa porque esto es una diapositiva muy importante que yo le echo para que lo entiendan. Esto, cabe recalcar y quiero mencionarlo, no es ley como lo he puesto en esta foto, pero ayuda mucho a que personas, a protecistas y quirúrgicos o chicos de la facultad que no sepan cómo empezar o cómo ir paso a paso, tengan un concepto global de cómo podrían ir. Esto no es ley, cambia dependiendo de la situación clínica. Repito, no es ley, pero les va a servir mucho. Por ejemplo, voy a explicarlo. Quiero poner un implante. Vimos toda la teoría para que llegamos para poner un implante y vamos a operar. Llega la fase uno. ¿Qué es la fase uno, doctor? He escuchado la fase uno. La fase uno es el día en que yo voy a colocar mi implante. Ah, fase uno, el día que coloco el implante. ¿Qué tenía que lograr con ese macro diseño, con esa forma cónica, con esas roscas? Tener estabilidad primaria. Fase uno coloco un implante, va operando, operando, va entrando el implante y, ok, oh, tenemos estabilidad primaria. Es decir, el implante se integró mecánicamente, no biológica porque todavía no entra hueso. O sea, está compactando hueso, pero no se integra. Solo entra mecánicamente en hueso y llega a 35 newtons. Si nosotros no tenemos 35 newtons, no podemos decir que no tenemos una estabilidad primaria. Hay artículos que hablan de 32, pero es 35 newtons, ¿ok? Entonces, en la fase uno coloco mi implante, llego a estabilidad primaria y yo puedo decidir hacer esto. ¿Ok? Quiero taparlo, cerrar el colgajo, suturar y que pasen meses hasta que el implante se osteointegre, es decir, el implante está anclado mecánicamente, pero cuando se osteointegre va a estar biológicamente anclado, es decir, ahí sí el hueso se compactó, o sea, ya se unió firmemente con hueso. Entonces, el día de la fase uno, a veces, por ejemplo, imaginemos un caso posterior, un molar, pongo el implante, llevo a esta primaria 35 newtons, veo que no se mueva, le pongo esto, una tapa o tornillo cierre, lo tapo. Lo ideal es que cuando yo pongo el implante, pongo el tornillo cierre y cierre colgajo, el suturo, lo ideal es que no se vea el tornillo de cierre, no se transparente en la encía. ¿Por qué? ¿Qué significa que se puede transparentar? Dos cosas. O lo pedimos muy alto o no respetamos el espesor biológico que ya vimos que era muy importante mantener. Entonces, fase uno, el implante. Fase 2, quito esta tapa y pongo este healing. ¿Qué es el healing? Es ese aditamento que permite que el implante como que ya se exponga en la encía, permite cicatrizar el tejido. Esto ya se lo coloca en la estabilidad secundaria, en la fase 2. Fase 2 es descubro mi implante y ya tengo una estabilidad secundaria. Es decir, el implante está totalmente integrado en hueso. O sea, en la fase uno se compactó hueso, pero no, es como que solo es mecánico. En la fase 2 está integrado biológicamente, entonces por hueso. Entonces ahí pongo un healing. Ya vamos a ver fotos para que se entienda un poco más esto. Entonces, fase uno esto y fase 2 healing. Después de que ya pongo el healing, no es ley, pero digamos, podemos esperar unas 2 semanas y digo, bueno, doctor, ya le puse los healings a mi paciente, ya me descubrieron mis implantes, tiene estabilidad secundaria y está óseo integrado. ¿Ahora qué pasa? Pues ya, provisionalízalo. Sobre el implante va un qué, un aditamento temporal que sobre este yo previamente con mi planificación y mi diseño de mi prótesis yo ya había diseñado este diente para que entre en este aditamento. Ya vamos a ver cómo se hace y todo eso. Pero lo colocamos, hago que el paciente, como ya está os integrado, es decir, unido mediante hueso y biológica y funcionalmente, ya puedo empezar a que el paciente reciba sus primeras cargas. Mastique, ¿ok? Esto es un provisional, señor paciente. Va a empezar a tener esto hasta que se adapte su musculatura, su sistema neurofuncional, va a adaptarse, está provisionalizado. Aquí les he puesto algo que se llama los transmucosos. No quiero meterme mucho en esto porque esto no es ley, no siempre va así, pero es para que lo entiendan. Hay casos donde encima del implante va estos aditamentos que pueden ser rectos o angulados que se llaman transmucosos, es decir, que van como que surgiendo a través de el espesor biológico, ¿ok? ¿Para qué? Para conectarse a una prótesis. Normalmente estos transmucosos en muchos casos se utilizan, por ejemplo, cuando yo voy a hacer un arco completo, un full arch, todo. Yo pongo mi implante, un transmucoso y sobre eso va la prótesis. Un ejemplo, pero es importante que lo sepan. Tendría que dar una clase de esto de los transmucosos, pero lo pongo para que lo sepan. A veces se colocan en la fase uno cuando coloco el implante, filosofía one appointment, one time, es decir, pongo el aditamento ya
lo dejo ahí para siempre, o puedo ponerlos cuando ya voy a provisionalizar y sobre esto va el temporal. Pero bueno, imaginemos otra vez el caso de un premolar. Implante, tapa, espero meses, healing, lo descubro, aislamiento temporal, provisionalizo, el paciente se estabiliza, pasa tiempo. Doctor, pues bueno, tu paciente ya se estabilizó, ahora vamos a tomar impresión para mandar a hacer tu impresión. ¿Qué tipos de postes conocemos? Postes de impresión cucharilla cerrada. Miren, como es cucharilla cerrada, normalmente tienen esta especie de casquillo, este capuchón encima del poste. Este es el poste se atornilla al implante, esto va atornillado a esto cuando quiero tomar una impresión, y el casquillo va encima. Ya vamos a ver un poco más sobre eso, no se preocupen. Y el poste de impresión de cucharilla abierta normalmente no tiene este capuchón ni tiene estas ranuras para poder ferulizar o para poder ingresar algún material de ferulización. Lo que quiero que sepan es que siempre se pide este conjunto. Pido un poste de impresión que se conecta al implante y cuando saque la impresión sobre el poste se conecta un análogo. El análogo es la réplica de mi implante. Ya vamos a tener un poco sobre esto, pero ese es el conjunto que normalmente se pide. Se pide un poste con el análogo. El poste transmite la ubicación de cómo está mi implante. Si mi implante está así, el poste de impresión se conecta así y transmite esa posición. Y el análogo es como la réplica. Es como que en el modelo de trabajo yo tengo el análogo, cuando el modelo se corra, yo tengo dentro de mi modelo de trabajo el análogo. Es como la réplica de mi implante. Y finalmente, cuando restauro un implante, tengo lo que se llama la restauración. Yo a mi laboratorio le mando un pilar protésico para que sobre eso me haga la corona. Esto no es ley, o sea, como lo puse, esto es un ejemplo. Hay muchas formas, a veces pruebo provisionalizar en un inicio, después le pongo healing, no le pongo healing, el healing se descubre, pero es para que lo entiendan, ¿ok? Bueno, más o menos. Porque hay uno de carga inmediata y se le pone el provisional desde el Sí, primer. sí, exactamente, carga inmediata, o sea, ¿qué es carga inmediata? Ya vamos a hablar un poco de eso, muy leve, pero es que yo coloco el implante y ese mismo día de la cirugía le cargo algo, le pongo una restauración provisional, ¿sí? Pero depende del tipo de caso, justamente eso, o sea, hay tipos ese provisional, no tuve que esperar una fase 2, no tuve que esperarme a la integración para colocar ese provisional, entonces eso es una clase muy extensa, pero sí, exactamente, o sea, hay como cargar inmediatamente un implante cuando lo queramos hacer, pero depende del tipo de caso. Tipos de prótesis. Esto también me costó a veces entenderlo. Tenemos generalmente dos tipos de prótesis. También está tenemos primero la cementada y la atornillada. ¿Qué es la cementada, doctores? La cementada, tenemos el implante y normalmente en una cementada va un pilar intermedio donde se conecta una prótesis. O sea, yo le pongo cemento a la prótesis que me hizo mi laboratorio y sobre este pilar que es como un muñoncito, le pongo cemento y va así, ¡plup! Se cementa. Como si fuera a cementar una restauración sobre un muñón. Es prácticamente el concepto. El implante y un pilar donde yo puedo cementar mi restauración. Cabe recalcar que en la cementada yo no veo qué, este orificio de aquí a veces que vemos en esas prótesis sobre implantes se llaman emergencias. En una cementada yo no veo la emergencia, en una cementada. Diferente a la atornillada. Una atornillada está el implante, yo pongo un picorona, atornillo la corona a través de un tornillo, se llama tornillo de sujeción o tornillo protésico y atornillo mi corona. Entonces aquí, como obviamente pongo un tornillo, esta se llama una prótesis atornillada. Lo que yo atornillo normalmente aquí, para que entre en la cementada, es el pilar. Yo atornillo el pilar, pero lo que cemento es la prótesis. Aquí todo va atornillado, más o menos. Les he traído un cuadro, más o menos. Esto tampoco es ley, es algo en base a mi experiencia, en base a lo que he estudiado a través de cursos y artículos, una especie de quizás guía para saber cuándo una, cuándo otra. Por ejemplo, si tenemos un caso unitario, por ejemplo, el caso anterior de la cementada, un diente. Yo puedo ponerle el diente, el implante, pongo un pilar y cemento la corona. Es una unitaria cementada. Puedo hacerlo. Pero el sistema es antirrotacional. Es decir, yo cuando cemente esa corona necesito que ingrese en sentido vertical, pero no me haga esto. No tenga una rotación en sentido horizontal. Solo esto que es como una corona en un diente. Que entre y se ponga y que no se esté rotando. Es un sistema, normalmente se trabaja sobre un sistema antirrotacional. Cementada, unitaria. Atornillada, lo mismo. Tengo el implante, lo que habíamos visto en el anterior caso, en la anterior diapositiva, tengo el implante, atornillo mi prótesis a través de ese tornillito y listo, lo mismo. Un sistema antirrotacional porque quiero que ingrese la prótesis, pero no necesito que esté rotando y rotando y rotando. O sea, no necesito diferentes ejes de inserción. Solo necesito un eje. En cementado y atornillado, solo necesito que haga esto la prótesis. Así, ¡plup!
que entre en una sola dirección en el implante. También tenemos cemento atornilladas. Las cemento atornilladas, no la puse en los gráficos, pero para que no se pierdan, la cemento atornillada es como que trae las ventajas de las dos prótesis. Tengo mi implante, atornillo el pilar y la corona que se cementa sí tiene como una especie de chimenea, esa corona que a pesar de que le pongo cemento, tiene esa chimenea. ¿Para qué? Para que yo pueda cementar en el pilar, pero puedo desatornillar todo el conjunto de pilar corona. Entonces es una cemento atornillada. Atornillo el pilar, la corona que voy a ponerle cemento sí tiene esa emergencia, pero es un sistema que puedo recuperar desde el pilar. Y múltiple, normalmente hemos hablado mucho de esto de los Olon 4, el Olon 6, las prótesis híbridas. Normalmente en una múltiple atornillada, normalmente se pide que el sistema sea atornillado por la fácil inserción de la prótesis. Siempre me he preguntado, cómo entra una prótesis en implantes que están diferentes, con diferentes angulaciones? ¿Cómo entra? Por eso es que el sistema donde trabajo, de estos pilares, es rotacional. Yo quiero diferentes ejes de rotación para poder meter la prótesis fácilmente. Por eso es en unitarias a veces antirrotacional y en múltiples rotacional, para tener muchos ejes de inserción en múltiple y un solo eje en un unitario, más o menos. Y múltiples también podemos tener cemento atornilladas y pues múltiples en cementada. ¿Qué pasa si tengo una estructura en un puente y quiero cementarlo? Los implantes tendrían que estar perfectamente paralelos para yo poder cementar una estructura, porque muchas veces uno pide los aditamentos y estos son prefabricados y son así. Entonces tendrían que los implantes estar perfectamente paralelos para yo colocar la prótesis. ¿Se puede hacerlo? Sí, pero lo ideal es que pues tratemos de trabajar múltiples atornilladas, ¿ok? La emergencia del implante, lo que les decía, siempre es importante. En un caso anterior, doctor Denis, un implante anterior, ¿hacia dónde quiero que salga el implante? En anterior no puede superar el borde incisal. La emergencia tiene que salir, el límite es el borde incisal hacia atrás. Lo ideal es que sea del cíngulo, un poco más arriba del cíngulo, de caninos laterales y centrales, que el implante salga así, o sea, que tenga, cuando yo planifique, que tenga esa dirección así. Yo no puedo poner un implante sin un mockup, un diseño protésico, una prótesis. Yo le muestro al que opera, mira, así tengo mi prótesis, así se ve mi paciente, ¿ok? Y los implantes, yo los planifiqué para que salgan por el cíngulo. No pueden salir por el borde, por la cara vestibular. ¿Qué pasa, doctora Paulina, si se ve? Imagínese usted que un paciente se le ve como que la emergencia por vestibular. ¿Qué cree que, cómo se sentiría ese paciente? Sí, no, No es no, estético. Y en pero posterior, lo aconsejable es que sea la emergencia por la cara oclusal. ¿y Entonces, siempre este que hoyito se tapa con resina? por ejemplo, este es un caso de unas prótesis atornilladas. Ya habíamos visto que las cementadas no tienen este orificio. Simplemente pongo cemento y la pongo, pero este caso es atornilladas. Cuando hago una atornillada, yo pongo mi pilar, esta prótesis sobre su pilar protésico, yo lo pongo en el implante y ¿qué hago? Ya torqueo el pilar porque ya no lo voy a querer mover más. Ya vimos que lo torqueo con la llavecita, ok, el implante ya no se mueve, ya no se va a mover más. Y yo le pongo encima de esto teflón, puede ser teflón, y un tipo de resina compuesta si es que ya no lo voy a volver a quitar. Por eso se torquea el aditamento si ya no se va a volver a mover, se pone teflón y se pone resina. ¿Para qué? Para que no haya filtración bacteriana en la conexión, lo que habíamos hablado. ¿Teflón? ¿Se deja el teflón abajo? Sí, se deja teflón, se lo deja teflón y se pone una resina compuesta y se fotocura. Ajá, exactamente. Así se deja ya sea temporal y provisional. Si fuera una cementada, pues es cemento, ya no se pone todo esto porque pues no hay esa emergencia, ¿ok? Ok. Más o menos, esto es el conjunto de todo lo que les he hablado. Vamos a reunir un poco de conceptos rápidamente. Implante colocado. ¿Y qué vemos acá? Tengo siempre que diseñar la prótesis donde yo quiero que vaya mi implante, la cara oclusal en posterior, es la emergencia. Mi implante tiene que salir hacia allá. ¿Por qué? Porque si no, ¿hacia dónde va a salir? Si es que no planifico el diente. Hacia vestibular, hacia el lingual. Y el complicado voy a ser yo como profesional. Entonces siempre trato de donde va la prótesis, va el implante. Repito, donde va la prótesis, va el implante. Y aquí consideramos los parámetros biológicos. Vimos 2 milímetros de hueso alrededor en 360 de todo el implante. Aquí tengo que ver que tenga la distancia de 1,5 entre implante y diente, 1,5, ver la altura, el espacio interoclusal. Y ya veo más o menos, actualmente estoy planificando también mis casos, viendo la altura de los aditamentos, también para ver hasta dónde va mi corona. Entonces, todo esto nos sirvió para llegar a esto. Todo esto nos sirvió para llegar a esto. Y algo muy importante, no me voy a demorar mucho en esto,
porque sé que es un poco pesadito y quizás a muchos no les interese, pero es muy importante saber esto. Paciente que no esté sistémicamente controlado, yo no pongo implante. Si el médico no me dice, doctor Denis, mi paciente, el paciente tal, está sano y es candidato para implantes, a pesar de tener esta enfermedad, ¿sí se puede someter a cirugía de implantes? Ok, check, lo hacemos. Pero si tiene algunas contraindicaciones absolutas, por ejemplo, el típico paciente que hemos escuchado, paciente de bifosfonatos, no puedo hacerlo. Paciente inmunocomprometido, paciente con accidente cerebrovascular, no puedo poner implantes así el paciente quiera. Tengo que buscar otras opciones. Entonces, paciente, yo tengo que ver las contraindicaciones absolutas y relativas. Y algo que también les he puesto es, pues no me voy a demorar mucho en esto porque igual sería tema de una clase, es la clasificación SAC. ¿Qué es esto, doctor Denis? Como que en alguna clase me explicaron esto. La clasificación SAC divide a mi paciente en tres categorías. Es un caso simple, SAC S, A avanzado, advanced, y C de complex. Entonces lo divide en tres tipos. Pero, ¿qué es el resumen de todo esto? Este libro me resume más o menos las consideraciones o los factores de riesgo que yo tengo que considerar antes de poner un implante en mi paciente. Por ejemplo, si es que quiero hacer una elevación de seno, una regeneración ósea, si no tengo tejido, la estética. Entonces, este libro me ha ayudado muchísimo para antes de poner un implante, veo a mi paciente, lo analizo y digo, ok, ¿qué caso es? ¿Cómo está su seno maxilar? ¿Cómo está su dentario? ¿Cómo está el hueso? ¿Tengo o no tengo tejido? ¿Cómo va a ir angulado el implante? ¿Va a ir angulado el aditamento recto? Ok, la SAC Classification me da como que los parámetros, los factores de riesgo que yo tengo que considerar antes de operar a un paciente, ¿ok? Y las enfermedades sistémicas es hasta que esté controlado. Y me llamó la Sí. atención de lo de la edad, si es una edad mínima, decía adolescentes o... La verdad es que esto de la edad es un poco controversial, o sea, puedo decir que hemos puesto implantes en pacientes de 70, 75 años, 60, o sea, como por así decirlo, no conozco, quizás es mi falta de conocimiento, no conozco que hay un artículo donde dice que hasta tal edad no se puede poner un implante, pero sí debemos considerar todas estas consideraciones biológicas o protésicas para poder un implante. Pero sí es importante tener en cuenta, más que todo, la salud de nuestro paciente y ver si es o no candidato. No todos los pacientes son candidatos para implantes. Y Si entre vamos más a... Ajá. jóvenes puede ser hasta que deje de crecer o Sí, o hasta... sea, lo ideal es que el hueso esté estable. Por ejemplo, en una ortodoncia, paciente joven que tiene ortodoncia, ¿qué pasa? Nosotros decimos, tiene ortodoncia, pongamos los implantes. ¿Qué pasa? No, porque el hueso está sufriendo una remodelación ósea. Entonces, el hueso se va a seguir moviendo, no es estable, entonces los dientes se van a seguir moviendo. ¿Cómo quiero poner un implante ahí? Lo ideal es que en un paciente pues estabilice la ortodoncia y pues ahí coloque el implante. O con un paciente pues pase por esos procesos de remodelación donde de dientes primarios a dientes definitivos, debemos considerar todo esto antes de poner un implante. Algo muy importante, tampoco me voy a meter esto porque es tema de una clase, es tiempos quirúrgicos y protésicos en implantología. Lo que usted había hablado, doctora Paulina, lo que me gustó mucho eso que dijo de carga inmediata. Yo debo saber los protocolos de colocación y los protocolos de carga. ¿Qué momento es el adecuado para colocar un implante y en qué momento lo cargo? Es decir, en qué momento pongo una restauración. Estos artículos normalmente del doctor Galucci establecen que, por ejemplo, un implante post-extracción, pongamos, quiero poner un implante post-extracción. ¿Qué significa? Voy a sacar este diente por cuestiones que ya no es funcional. Voy a sacar este resto radicular, esta raíz, lo saco y el protocolo de colocación nos sirve para decir, lo coloco en este momento el implante, la saqué la raíz, lo coloco en este momento, lo coloco después de algunas semanas, de algunos meses. ¿Cuándo? Es importante saber esto. Lo pongo para que lo revisen. ¿Cuándo colocar el implante? Cada situación tiene su indicación. No es receta de que todos se pueden cargar inmediatamente. Todos los coloco ese mismo día después de una post-extracción. Cada indicación. Y carga, lo mismo. Ya, coloqué un implante. Le pongo ese mismo momento su restauración, cargo ese provisional ese momento, lo cargo después de algunas semanas, de algunos meses. Digo, no es receta. Cada cosa tiene su indicación. Léanlo, revísenlo. No me voy a meter en esto, pero lo puse porque es importante saber cuándo y cuándo cargarlo y cuándo colocarlo. Ya Es que vamos es terminando. difícil, me Ajá. imagino, que fuera un paciente un diente anterior y no tener provisional, ¿no?
Y Sí, esperar exacto. todos los tiempos que, espérame tantas semanas, meses, pues está difícil. Exactamente, pero que, por ejemplo, en este caso, tenemos un diente anterior. Yo también era como que, ay, Diosito, ¿y qué pasa si no llego a la estabilidad primaria? No puedo ponerle algo encima. O sea, no llegué a esos 35 newtons. No entró el implante friccionalmente y tengo un micromovimiento ese momento de la cirugía. Ay, caray, pongámosle una tapa y dejémoslo cerrado. O sea, no llegó a una estabilidad primaria. No tengo esos 35. ¿Qué hago? Doctor, usted no me puede dejar los dientes así. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos otras opciones. Por ejemplo, puede ser algún removible, alguna prótesis adhesiva que se ancle a los dientes vecinos. O sea, una prótesis total. O sea, no, eso también es importante. Yo como planifiqué antes mi prótesis, no al final, no la restauración atornillada, cementada, todo el full arch, no lo planifiqué al final, sino al inicio. Ok, si la cirugía, el implante, no se integra totalmente bien, ¿qué plan B tengo si no lo cargo? Siempre tener en cuenta. Muchas gracias por eso, doctora Paulina, porque es muy importante que tanto protecistas, quirúrgicos lo sepan. Los objetivos que yo debo cumplir, ya vamos terminando la presentación. Los objetivos que yo debo cumplir para colocar un implante son estos. Estabilidad primaria. Cuando yo coloco un implante, en el momento de la cirugía en fase uno, tengo que llegar a los 35 newtons. Que el implante lo coloque mediante su sistema autorroscante, entre en hueso y solo mecánicamente se ancla el hueso, está compactado, mecánicamente se ancla el hueso y no se mueva. Tiene 35 newtons. Tengo que planificar esto. Todo esto es con el objetivo de lograr esto el día de la cirugía. Si no hay micromovimiento, el implante, con el paso de los meses, se va a ocio integrar. Ya no es una estabilidad mecánica, ya es una estabilidad biológica. Ya vamos a ver un poco más adelante sobre esto. Otro objetivo es lograr un BIC. Les expliqué lo de las espiras, lo de las roscas, les expliqué el diseño del implante y todo esto es importante saber qué implante uso, ¿para qué? Para tener el BIC, Bone Implant Contact. Yo necesito saber cómo va a ser el diseño de mi implante para tener este BIC, es decir, cuánto hueso se va a empaquetar en el implante. Necesito lograr que mi implante tenga la mayor cantidad de BIC, Bone Implant Contact. Otro objetivo que tengo que lograr es que mi implante tenga una estabilidad biológica. Es decir, que yo pongo el implante y no me puedes decir que perdiste papilas, no me puedes decir que perdiste hueso cada año, no me puedes decir que se afectó el tejido o hubo una recesión. Debo poner el implante cuidando, respetando este espesor biológico y respetando los tejidos. Otro objetivo es, ya lo que vimos, la famosa osseointegración. Cuando el implante ya tuvo estabilidad primaria, pasaron meses, al inicio está solo mecánicamente integrado. Pasan meses y el implante está biológicamente integrado porque ya se integró muy bien el hueso al implante y funcionalmente al hueso. Es decir, que yo en ese momento ya puedo colocar una prótesis y empezar a someterla a carga, muchas veces incluso en carga inmediata, como coloco un implante y aunque yo llegue a estabilidad primaria, pues no debo someterlo a carga, solo lo dejo por cuestiones estéticas, por ejemplo. Pero ya cuando el implante se integra, doctor Denis, ¿cómo sé que un implante se integró? Pues si tú lo sacas, lo descubres y le pones algo, una prótesis provisional, al masticar no tendría que el paciente sentir molestias, dolor, sangrado, es que el implante está integrado. Pero Y ¿se ve en la radiografía la integración o no? ok, esto también me preguntaba mucho. ¿Se puede mediante radiografía sirviendo? Pues hay protocolos donde, por ejemplo, se regenera un caso y el hueso a veces, el hueso pues tiene como que vacío, o sea, está el implante y se ve como que un vacío alrededor del hueso cortical y esponjoso, se ve como vacío. Yo tengo que darle más tiempo hasta que el implante se ostente, o sea, debo darle más meses y a veces hay que esperarnos un poquito más. A veces se ve muy bien una radiografía, a veces no, hay veces en que yo he visto que el implante como que más o menos se ha integrado. Llega el día del descubrimiento, la fase 2 que es descubrir el implante, y yo lo trato de poner un alineamiento, ¿y qué? El implante, me llegó un paciente y el implante se salió, ¿ok? O sea, pero en la radiografía se veía aparentemente integrado. Entonces, a veces, pues no, hay que ver muchos factores. A veces tengo doctores que me han dicho, Denis, a veces el caso más perfecto, a veces fracasa. ¿Y por qué? Porque depende de muchos factores, del hueso, de los tejidos, de la prótesis, de cómo lo coloqué. O sea, eso de la pérdida de implante es un mundo. Y bueno, hablando de la prótesis, el último objetivo que siempre debo considerar es, o sea, puse el implante, la corona, ¿y ya acabé ahí? No, debo tener estabilidad mecánica. La prótesis final no debe recibir sobrecargas. Un paciente bruxista, un paciente que tiene una parafunción, yo no puedo solo poner el implante por ponerlo. Todo eso lo consideré antes
antes de poner el implante. Y cuando ponga el implante, la corona final o el provisional, yo tengo que realizar estos ajustes oclusales. Ok, ya vamos a hablar un poco sobre eso. Aquí les dejo un resumen sobre mi cuadrito, sobre los objetivos que tenemos que tomar en cuenta para tener una buena planificación. O sea, todos los objetivos que yo tengo mediante mi planificación y mediante todos los conocimientos que hemos adquirido en este día. ¿Para dónde llegar a esto? La pérdida del implante. ¿Qué pasó aquí? Pues no lo sé. Pueden ser muchos factores. El día de la cirugía de la fase 1 del implante no tuvo un torque de 35 newtons, tuvo una micromovilidad y se perdió, no se integró el hueso. O puede ser que no respete ese espesor biológico, se filtraron bacterias. Puede ser que deje marco, no sé, o sea, muchas cosas. Todo lo que le he explicado es para esto, o sea, para evitar esta fibrointegración de mi implante. Significa que el implante no se osteointegró después de meses, sino se fibrointegró. No logró una compactación funcional y estructural con hueso, sino solo fue una fibrointegración. Y ese ya va a la basura, ya no se puede. Sí, Paciente, sí. se Y vuelve cuando, a poner. y la primera vez que yo saqué uno de esos, casi me muero porque es como que un susto, es como que, ¿qué le digo al paciente ahorita? O sea, quité el tapa, iba a poner el healing y al momento de poner el healing, ¿qué le digo al paciente? Caray, o sea, ¿qué le digo al paciente? Pues ¿sabe qué? Fracasó. Hay casos donde podemos volver a intentarlo, regeneración ósea, no sé, me invento una regeneración ósea, esperarnos un tiempo y volver a intentarlo. O hay casos donde perdiste tanto hueso con la pérdida del implante que ya no podemos planificar nada porque pues no se va a integrar nada a eso. Entonces, es un dolor de cabeza, pero pasa muchas veces. Creo que hasta los mejores rehabilitadores les ha pasado. Creo que a todos nos puede pasar. Han llegado casos al posgrado, muchos pacientes vienen así, es doctores que me lo colocaron así. Yo digo, si se hubiera planificado con responsabilidad y criterio, muchas cosas se podrían prevenir. No es poner un implante por ponerlo. Debo, y aquí justamente por eso pongo esto, para que los que quieran le tomen una fotografía. Son los requisitos de una planificación. No necesitas todo esto, pero lo ideal sería que tengas todo esto. Una historia clínica, obligatoriamente, para ver el consentimiento informado, que mi paciente autorice, ver las condiciones sistémicas, cómo está mi paciente, la carta del médico que autoriza, enfermedades sistémicas, el análisis clínico, cómo está ese tejido. O sea, antes del implante, cómo está esa encía, cómo está esa encía creatinizada, cómo se ve, cuánto espacio protésico tengo, las fotografías, cómo se ve el paciente con una sonrisa, muestra mucha encía, muestra papilas, no muestra papilas, una tomografía para ver qué, lo que les expliqué, la densidad ósea, el hueso, tener lo que les dije, ¿dónde va el implante? ¿Dónde va la prótesis? El implante no va donde tengo hueso, el implante va donde ya va la prótesis previamente diseñada. Aquí puedo hacer un escaneo digital, una guía quirúrgica, o sea, hay muchas herramientas, pero yo creo que algo muy importante si es que están empezando a estudiar esto de la implantología o están en un posgrado es trabajo multidisciplinario. Siéntense con su periodoncista, con su profesor, con su asesor, eh, a platicar todos y reúnan criterios, uno piensa diferente que el otro, hay que respetarlo, pero hay que unificar criterios y poder planificar el caso. Y lo que a mí me ha ayudado mucho estudio. Yo no me quedo con lo del posgrado, con lo que me hicieron mis doctores. Estudio muchísimo, muchos cursos, muchos artículos, leo libros. ¿Para qué? Para poder mejorar mi criterio. Quizás esté equivocado en algunas cosas, no lo sé, pero para eso estudio, para contradecirme a mí mismo y poder mejorar. Para terminar, un caso para que lo entiendan los que quizás estén un poco perdidos todavía, digan, sí, son muchas cosas, pero ¿cómo va una cirugía de implantes? ¿Cómo es? Ok, paciente de 42 años, sexo femenino. ¿Qué piezas perdió doctora Paulina? Usted puede ver aquí el canino, los laterales y los centrales. 5 dientes perdió mi pacientita. Y así llegó, así me llegó la paciente. ¿Dónde coloco los implantes? O sea, primero uno viene a la cabeza como que, ¿cuántos implantes coloco? O sea, ya el doctor Denis me explicó que la distancia entre implante y diente es 1,5, entre implante y implante es 3. Alrededor del hueso tengo que tener 2 milímetros, sobre todo en tabla vestibular, el tipo de implante, la conexión, si va a ser bone, tissue, infracristal, ok, sé todo eso, pero en este caso, ¿cuántos implantes coloco? ¿Cómo lo sé? Yo conozco a muchos colegas y respeto esto, que muchos colegas colocan un implante por diente. O sea, si faltan aquí 5 dientes o 4 dientes, los colocan. Lo respeto, es su criterio, pero yo he traído evidencia científica. Artículos como los del doctor Salama establecen que en un sector anterior sobre todo, yo tengo que considerar mis papilas, porque el paciente, como dijo doctora Paulina, el paciente puede quedar con triángulos negros si es que no se hace bien esa prótesis. Entonces,
para formar una buena papila. Los hermanos Alam en este artículo que les dejé establecen que siempre va a ser más fácil colocar un implante si está cerca del diente. Un implante al ladito del diente, respetando ese 1,5 mínimo, nos da capacidad de formar mayor cantidad de papila que colocando implantes simultáneamente. Si coloco implantes simultáneamente, hay muy poco pronóstico de que podamos tener las papilas que el paciente perdió. Entonces, en este caso decidí colocar un implante al lado de este diente, un implante al lado de este diente, y como la brecha no puede ser tan extensa, pues lo coloqué respetando estos 3 milímetros en un central. Entonces, la literatura habla sobre esto. Hay combinaciones, a veces si faltan dos centrales y dos laterales, puedo poner he visto que lo ponen a veces alternado, pero creo que yo no colocaría un implante por diente. Creo que no es algo que yo haría, pero lo respeto mucho. Entonces, ¿qué es lo que dije? Mi paciente yo diseñé previamente mediante un encerado diagnóstico, mediante un encerado digital, cómo se vería la prótesis. O sea, yo no dejo la prótesis al final, yo la planifico antes y la pruebo en mi paciente, la veo. O sea, así va mi prótesis, así se va a ver en un futuro y así quiero las emergencias. Así, o sea, las emergencias en anterior, ¿se acuerda más o menos en qué parte tenían que ir las emergencias? En todo lo que es el, ¿se acuerda? ¿En qué parte? En en el cíngulo de los dientes anteriores, siempre. Y en posterior, en la cara oclusal. Entonces, yo ya planifico para que los implantes, la dirección salgan en los cíngulos, en anterior, y los implantes en posterior, en la cara oclusal. Y considerando todos los factores protésicos de mi paciente, todo lo que ya vimos. Pruebo siempre, trato de probar la prótesis, cómo se va a ver la futura prótesis en boca de mi paciente. Imprimo las guías, las diseño, yo las diseño y las imprimo. Ya vi que le quedaba bien la prótesis, la futura prótesis, ya vi dónde quiero las emergencias. No quiero que salgan hacia vestibular porque es un caso estético. Y llega el día de la fase uno. Fase uno, ¿qué era? Coloco implante, 35 newtons, estabilidad mecánica y me espero. Aquí podemos verlo todo lo que es la fase uno. Abrimos colgajo, pongo la guía y el implante entra por mi guía. Es un caso de cirugía guiada. Después de que pongo el implante, puedo, no es ley, pero puedo, fase uno a cabo, llega a 35 newtons, lo tapo con un tornillo tapa. ¿Qué pasa? Pasan meses y una vez que ya está óseo integrado a la fase 2 descubro el implante. ¿Y qué le pongo? Lo que les había dicho, le pongo healings, tornillos de cicatrización para empezar a descubrir mi tejido. Les pongo como tips que no lo compren al ras de la encía porque se puede tapar, la encía puede cubrir esto y también ya van viendo cómo se va higienizando su paciente. Traten de que se higienice bien su paciente. Y llega la parte de provisionales. Muchos se preguntarán, doctor Denis, usted explicó algo del provisional, ¿cómo se provisionaliza? Yo pongo un aditamento de titanio dentro del implante, le pongo un dique de goma, le corto, esto puedo cortarlo para que más o menos tenga la altura del diente que voy a capturar. El diente fue el previamente diseñado. Le pongo aquí adentro este teflón. Agarro mi corona, le lleno de acrílico o resina fluida y lo meto en este cilindro, obviamente tapando esta emergencia del implante de la conexión y descubro y quedaría así el provisional. Mi diente de material de acrílico PMMA sobre mi pilar temporal. Pero es importante esto de la provisionalización. Esto es muy importante. Artículos establecen, muchos hemos escuchado esto del contorno crítico y subcrítico. A mí, ¿para qué me sirve esto? El contorno subcrítico, ¿cómo se llamaba la parte más coronal del implante? La plataforma. El contorno subcrítico va desde la plataforma hasta 1,5 abajo del margen. Es esta parte rojita, el contorno subcrítico de la plataforma, 1,5 abajo del margen. Y esta línea azul se llama el contorno crítico. Es del margen 1,5 abajo. Ok, doctor Nils, pero a mí, ¿para qué me sirve saber cuándo hago un provisional? Yo no entendía esto, pero yo tengo que ir diseñando estas zonas dependiendo de qué es lo que quiero lograr. Aquí les dejé dos artículos que son muy buenos, dependiendo de qué quiero lograr, qué perfil quiero, cómo quiero mi tejido. En este caso, por ejemplo, si hago una regeneración, aquí pongo huesito, los artículos recomiendan dejarlo cóncavo, cóncavo. ¿Para qué? Para que el material se integre y no ejerza presión por este tejido. Entonces, o sea, me está diciendo que no es colocar un provisional por colocarlo. No, debo respetar esto, debo respetarlo, no presionar esta parte. Y el contorno crítico era la estética. ¿Se acuerdan que habíamos visto la zona C, la zona B y la zona E? Solo para resumen, el provisional debe tener más o menos contorneadas cuando yo haga el provisional estas zonas. ¿Para qué? Para que la zona B y la zona C y la zona B del tejido nos daban el soporte, esta parte la hago cóncava,
cóncava para que dé soporte al tejido y la parte era para la estética de mi paciente. Ok, entonces el espesor biológico va de acuerdo a mi provisional. No es solo colocar un provisional por colocarlo. Todo tiene un sentido. Ya les pongo estos dos artículos, ya para que usen la filosofía que mejor les arregle. Y finalmente, todo lo que es el tema de impresiones, ya provisionalicé mi paciente, lo estabilicé. Yo quiero mandar, ok, doctor, me siento muy bien, ya mastico, me siento estable. Ahora, yo quiero tomar una impresión de todo esto. Yo coloco lo que les había dicho, el poste de impresión dentro del implante, lo coloco. Esa es una cucharilla cerrada. ¿Por qué? Porque es el poste con su casquillo. Esta es impresión a cucharilla cerrada. ¿Por qué se llama cucharilla cerrada? Porque yo tengo una cucharilla que no le hago ranuras. Es una cucharilla sin orificios. Pongo mi material, llevo a poca y cuando, como este poste se atornilló y se puso el casquillo, yo lo que hago es, pongo mi material, llevo a eso y ¿qué se viene una impresión, doctora? El casquillo. En la impresión de cucharilla cerrada se lleva el casquillo. Desatornilló mi poste. Aquí vemos que desatornillé mi poste y sobre eso le puse un análogo. Y todo este conjunto lo llevo aquí. Esta impresión también se llama impresión de transferencia porque tengo que transferir esto a la impresión. Cucharilla cerrada, normalmente el casquillo se ve en la impresión y todo este conjunto lo tengo que yo poner en la impresión. Cucharilla abierta, en cambio es diferente. ¿Por qué es cucharilla abierta? Porque yo la cucharilla la abro para que ingrese el poste. En el anterior caso yo no la abrí. Yo solo puse y se ve el casquillo. En este caso la abro para que pasen los postes, quito el material de exceso, desatornillo estos postes. Aquí en el otro no lo desatornillé, sino simplemente quité la impresión. Aquí desatornillo los postes y en esta impresión no se ve, pero aquí dentro de la impresión, cuando la saco, aquí se van los postes y pongo aquí los análogos o réplicas de los implantes. En los dos casos yo tengo que colocar en mi impresión los análogos. Cucharilla cerrada, arrastro, se va el casquillo, cucharilla abierta, la abro, le hago aberturas a la cucharilla, desatornillo los postes para que se vaya con la impresión los postes y le conecto los análogos. Siempre un tip importante, siempre que coloco algún aditamento, tomarle una radiografía para que esté bien asentado. Ya me ha pasado, le ha pasado a colegas, la impresión del laboratorio llega, se ve en el modelo excelente, voy a boca, chale, no entra, ¿qué pasó? No pusiste bien tu poste de impresión, no lo ajustaste, no le tomaste una radiografía. Y pues esta sería la última Y el diapositiva de mi escaneo ya presentación. se pueden escanear, ¿no? Los implantes. Sí, cuando hablo de impresiones, hay algo que se llama ya los scan bodies. No lo he puesto en mi impresión porque sería tema de otra charla, pero el flujo digital, normalmente dentro de mi implante, yo ya puedo poner un aditamento que se conoce como scan body, que es un pilar o aditamento que se coloca y cuando yo lo escaneo, me transmite mediante un software la posición tridimensional de cómo está el implante. Y también puedo con el scan body ir como que escaneando ese perfil de emergencia. Entonces, en el programa, yo ya puedo, en vez de haber tomado digamos, tomo una impresión para hacer un provisional, o para mandar una restauración definitiva, pongo el scan body, lo escaneo y el laboratorio con eso, pues ya hace la restauración. Me Ah, ahorré todo este paso de sí, la cucharilla. sí, Es, estamos así. Menos materiales. Sí, yo, criterio propio, recomiendo empezar quizás por estos principios analógicos para irnos a lo digital. Hay personas que no piensan como yo, lo respeto, pero a mí me ayudó mucho aprender esto para pasarme a lo digital. Actualmente yo ya estoy haciendo provisionales y resoluciones finales con Scan Bodies, o sea, me ha ayudado mucho porque pues en la división de posgrados tenemos el escáner, entonces pues hay como jugarle a esto y pues yo recomiendo aprender las dos corrientes, no es una mejor que otra. Finalmente, mi última presentación, mi última diapositiva habla sobre la rehabilitación, nucleación y mantenimiento. Ok, tomé la impresión, mandé al laboratorio y ya habíamos visto que yo tengo que previamente en la planificación saber qué pilar protésico pongo, qué pilar protésico iba a usar al final. Entonces esto yo como que le mando al laboratorio para que él más o menos diseñe mi restauración. Entonces en este caso les dejé un artículo del blog de la ITI que me gustó mucho, donde se considera como que los parámetros para escoger el aditamento protésico. Aquí se toma muchas veces en cuenta lo que habíamos hablado del espacio interoclusal, por ejemplo. Entonces llega mi restauración así, la voy a poner y, ok, ¿la dejé ahí, doctor Denis? No, tú tienes que considerar la oclusión de tu paciente.
¿Qué habíamos dicho diferencia entre implante y un diente? Que la oclusión de tu diente no es la misma oclusión que un implante. Tú los contactos en céntrica, es decir, contactos así, en apertura y cierre, son más marcados en una corona natural que una corona sobre implante. Entonces tengo que tratar de dejar un contacto menos marcado, hacer ajustes oclusales. Generalmente empieza usando papeles de unas 200 micras y después bajamos a unas 20 micras para hacer un ajuste oclusal de una corona sobre implantes. Es decir, dejamos contactos menos marcados. Al laboratorio también le pedimos que haga una corona no con una anatomía tan marcada, sino una anatomía menos marcada para que esas curvas, esos deslizamientos sean menos marcados y para que el paciente sea más fácil ocluir. Y cuidado, mucho cuidado con la protrusión y lateralidad. Y finalmente el mantenimiento. Ok, mandé a mi paciente y lo dejas. ¿Se te olvida el paciente? No. Lo ideal es hacer siempre controles cada 6, cada año para ver cómo está tu paciente. No es que siempre que llegue el paciente tienes que quitar las estructuras sobre implantes para checarle algo, pues no, tienes que ver que se esté higienizando bien tu paciente, mandarle Waterpik, el hilo Superfloss, ver que se enjuague bucal, todos los factores que pueden beneficiar a esto, ver que tenga sus cepillos interdentales, que los utilice muy bien y pues si tienes que hacer algún ajuste oclusal, pues lo vas haciendo y pues nada, sé que es una clase muy completa, hablé de muchas cosas, pero es una clase que la hice con mucho amor, con mucho cariño y es una clase que me hubiera gustado recibir al inicio de mi especialidad. Y pues nada, no creo tener la verdad absoluta, pero pues espero haberles compartido un poco de mi conocimiento. Pues aquí dejo mis redes, mi correo y mi teléfono por si quieren escribirme o saber un poco más sobre cualquier cosa. Me encanta enseñar y pues gracias, doctora Paulina, por la invitación. No, muchas gracias por venir. Estuvo muy didáctico con videos, imágenes, colores. Creo que así es como muy visual. Aprendimos hoy, seguramente todos los que están viendo este video aprendieron algo nuevo y te agradezco mucho haber venido a Odontoblog a compartirnos tu conocimiento. Muchas Gracias. gracias, muchas gracias. Un abrazo fuerte a todos y gracias. Espero verlos en una siguiente ocasión. Sí, que te sigan en Instagram, también ahí subes casitos clínicos, ahí te Sí, sí, puedes sí. contactar para alguna duda, pregunta, derivarte Sí, al paciente, si están en Ciudad claro. de México, ¿verdad? Claro que sí, nos podemos sentar a ver un casito, nos podemos sentar a conversar, a estudiar juntos. Yo estudio muchísimo, me pueden preguntarme lo que sea, vamos viendo y pues cualquier información o lo que necesiten, les dejo mis redes y pues nuevamente muchas gracias. Gracias, te mando un abrazo a Ciudad de México. Síganlo en redes sociales, ahí lo pueden contactar, mandarle un mensaje directo, ahí siempre contesta. Síganlo, sube casos y artículos que va leyendo el doctor. Está muy interesante su Instagram. Y pues le agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta plática. Dejen su like. Pueden dejar también aquí en el video, en la caja de comentarios, alguna pregunta, duda. Vamos a tratar de estarlas contestando. Y te agradezco mucho, doctor Denis Mier, venir aquí un ratito y sé que sabes muchísimo y todo el tiempo te capacitas y eres bienvenido cuando quieras traer otro tema, aquí es tu casa. Muchas gracias, lo agradezco mucho. Gracias. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo, gracias doctor, deje su like, sigan al doctor y a Odontoblog en todas sus redes sociales y nos vemos hasta un próximo video. Bye. Muchas. Bye, hasta luego.